Hablar con Julio Gambino, él es doctor en Ciencias Sociales, para analizar, Julio, estas dos cuestiones que sin duda están en el centro de la escena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. En efecto, la inflación y la deuda son temas centrales de la coyuntura, ¿no? Hoy se debate el tema del viaje de parte del gabinete económico a Estados Unidos para ver si se le pone una negociación transitoria. Es un tema que viene de las últimas semanas. Todas las semanas se viene anunciando el viaje a Washington para cerrar un acuerdo de que el Fondo Monetario Internacional anticipe recursos para pagar la deuda al fondo. No son recursos para pensar en estrategias de desarrollo, para resolver temas económicos sociales, sino son desembolsos del Fondo Monetario para devolverle al propio Fondo Monetario un crédito que a todas luces queda claro que era y que es impagable en este momento. Bueno, parece que este viaje se hace ahora, que el ministro de Economía estaría viajando esta semana. Por razones de tiempos se necesita que esta semana se cierre el acuerdo, porque en el Sí. Fondo Monetario en vacaciones, y si no se resuelve este acuerdo, no habrá desembolsos y por lo tanto Argentina tendrá dificultades para cancelar los vencimientos de este mes, de Ese, los del mes ese de es el gran julio. punto, ¿no, Julio? La urgencia para que esto se cierre esta semana. Bien decías, en agosto ingresa el FMI en receso y recordemos también, ¿no?, que más allá de la posibilidad de poder acceder a los yuanes para pagar los montos que se tienen que pagar a fin de este mes y también a principio de agosto, está la otra cuestión y, como decía, tiene que ver también con el dólar blue, con también la inflación y ese monto extra que podría llegar a girar el FMI para intervenir, ¿no?, en el mercado financiero y contener esas dos puntas en medio de una campaña donde la economía es el gran tema del que, bueno, conversan todos los candidatos a la hora de hacer declaraciones públicas. Cada quien hace su juego en esta situación. Digamos que el Fondo Monetario Internacional está presionando a la Argentina, está demorando el acuerdo y el desembolso con intencionalidad de debilitar la posición argentina y que Argentina acelere aún más la devaluación de su moneda. Hay que pensar que el gobierno no quiere devaluar por el impacto inflacionario que la devaluación tendría, pero al mismo tiempo que dice que no quiere devaluar, el gobierno argentino viene acelerando la modificación del tipo de cambio oficial y por lo tanto una carrera, acciones que hay de los sectores que quieren en la Argentina una mayor devaluación, por eso la presión sobre el fin de la semana pasada con el tipo de cambio paralelo, los tipos de cambios financieros, para acelerar que el gobierno lleve adelante una devaluación que le sirve a los grandes productores, grandes exportadores, Hablemos a un los poco, sectores. Julio, de eso. Digo, ¿qué significaría? Venimos realmente de un momento donde vos sos doctor en ciencias sociales, tenés mucha información de lo que tiene que ver justamente con el fenómeno sociológico. Estamos hablando del surgimiento de Milei. No sé si vos tenés recuerdo de algún candidato que haya tenido un crecimiento tan fuerte, tan exponencial en tan poco tiempo, y eso un poco tiene que ver con el termómetro de la gente, ¿no? Con este discurso que viene hablando de la casta política, de todos son los mismos, lo mismo y nadie llega de fondo, digo, más allá del costo social que hay que pagar, a resolver los problemas de fondo que tiene que ver con estos dos grandes temas que presentábamos al inicio. Yo creo que incluso la elección de este fin de semana en Santa Fe muestra cierto cansancio político y mucha variabilidad en el voto. Por ejemplo, si pensamos que hace muy poquitos años el peronismo ganó la provincia de Santa Fe y ahora en estas PASO
PASO, que no son las elecciones definitivas, pero en las PASO muestra un retroceso respecto de la oposición, está mostrando una variabilidad del voto importante. Segundo dato, en la oposición, las consultoras daban un empate técnico en la interna de la oposición y sin embargo el voto, la votación fue a contramano de técnico, incluso quien no aparecía como favorito terminó triunfante, que es el caso de Martín Puyaro. Y un tercer dato es la fuerte abstención. Digamos que más del 35% de la población que podía haber estado votando no votó. Eso explica la variabilidad del voto y la aparición de algunas candidaturas que no son expectables. Incluso ayer en Santa Fe, dentro de la interna del peronismo, que es mucho más amplia, ganó un candidato en el municipio rosarino, Monteverde, de una tradición de izquierda y vinculado a Grabois. Yo creo que lo que está mostrando es un nivel de crisis política muy grande y la política no está respondiendo en términos globales. Y el gran temor es la inflación. Si bien la inflación bajó en el último, tenemos un registro del 6%, igual al registro de enero de este año del 6%, pero nadie puede asegurar que la tendencia siga siendo a la baja de la inflación. Hay preocupación por el bolsillo y por lo tanto lo que la población siente es que la política, sea el oficialismo, sea la oposición, no está respondiendo a las expectativas de mejor calidad de vida. Y en ese marco de crisis política, por lo tanto, hay ausentismo o búsqueda de terceros que resuelvan. Insisto, puede ser por derecha, pero también a veces puede hacer por izquierda, como ocurrió ayer en Rosario. Sí, y pensaba también cuánto margen hay, ¿no? Es un año muy complicado, digo, vienen siendo años complicados para todos. Recordemos también que estamos todavía en un proceso de reconversión después de la pandemia, donde hay muchos sectores económicos que si bien están mostrando una recuperación importante y hay algunos que ya están en niveles de producción prepandemia, hay otros que no. Digo, la situación, como vos decías, es crítica para algunos y este fantasma, ¿no?, del que se viene hablando, que tiene que ver con la devaluación, nos hace pensar que por lo menos en el corto plazo la situación no va a mejorar. Julio, ¿qué pensás que puede pasar en diciembre, ¿no?, cuando se sepa, cuando ya estemos, próximos a que comience un nuevo periodo, independientemente del signo político, con el termómetro de la gente y por todo este análisis que hacías anteriormente? Es muy interesante, Rocío, la reflexión que haces, porque por ahora uno puede decir cierto, que hay incertidumbre, que hay descontento, pero eso va a formarse en protesta social. La Argentina tiene ciclos muy importantes de protesta social, de extensión del conflicto social, que tiene que ver con el descrédito en la política, en las respuestas oficiales, sea cual sea el oficialismo. Por eso haces bien en preguntar sobre el tema de que gane quien gane. Esta condición económico-social puede exacerbar el conflicto social, porque la sociedad busca soluciones concretas, comer todos los días, vestirse adecuadamente, calefaccionarse ahora que hace tanto frío, resolver los temas de la vida cotidiana. Y si no se resuelven desde la política, el estallido social es la respuesta. No importa quién gane, porque alguien puede sentirse que ganando una elección tiene el consenso para hacer lo que quiera. No es la primera vez que esto ha ocurrido en la Argentina. Y la sociedad, cuando interviene, sobre todo en el marco de un conflicto social, y opina con la movilización callejera, hace modificar los cimientos de cualquier proyecto político. Por eso me parece que incluso en un marco internacional de continuidad de la guerra y de mucha incertidumbre, terminó la pandemia.
Bueno, ahora en el medio la continuidad de una guerra que impacta nada menos que en precios de energía y de alimentación, son temas que agravan esta coyuntura. Por eso nosotros insistimos que este tema de la inflación va a continuar en la Argentina como preocupación, no es un tema Claro. resuelto, aunque esté bajando, y el tema de la deuda es un grano importante que condiciona la política económica, y si Argentina continúa subordinándose a la lógica del fondo, es una lógica de permanente ajuste, y lamentablemente el ajuste recae sobre los sectores más empobrecidos. Por Claro, eso claro. es importante terminar con este tema. Antes de despedirte, Julio, te quiero pedir nuevamente una reflexión. Hay algunos sondeos preelectorales que dicen que el mayor votante de Milei muchas veces pertenece a las clases más bajas. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Obviamente sujeto no a estas encuestas en particular que están haciendo este análisis. ¿Vos estás viendo esta tendencia? Mira, lo que ocurre es este tema del descrédito que decíamos. Se han perdido mucho las identidades. Quien piensa en la política argentina de los últimos años, de las últimas décadas, había fuerte presencia de las identidades políticas. La gente votaba peronismo, votaba radicalismo, democracia cristiana, comunismo, o sea, votaban identidades. Si vos mirás hoy los titulares de los diarios, los noticieros, se habla de las personas, se habla de se ganó o perdió, no mengana, sutano. El tema son nombres, no hay identidades políticas detrás de los nombres, y por lo tanto no hay programas. Uno podía pensar hace 20 años, 30 años, que vos decías radicalismo, peronismo, democracia cristiana, comunismo, y sabías que había atrás de esos partidos. Podía haber matices entre tal o cual personaje, personalidad de ese partido, pero detrás de cada partido, de cada identidad, había un programa, una propuesta política. Hoy vos no sabés y no te queda claro, Ana, mengano o fulana, qué política va a llevar adelante. Es más, lo que dicen en campaña no necesariamente es lo que luego va a ocurrir. Tenés el antecedente de Menem cuando dijo, no decía lo que iba, la gente no me iba a votar. Por lo tanto, hoy hay una volubilidad muy grande, y por lo tanto mucha gente que descree de la política, bueno, se entusiasma con campañas publicitarias, mediáticas, y cree en mensajes simplistas. Por ejemplo, cuando se dice dolarización, hay muchos trabajadores, trabajadoras de bajos ingresos que creen que si hoy ganan 100.000 pesos, van a ganar $100.000. Una falacia absoluta. Claro. Porque van a ganar esos 100.000 pesos dividido al tipo de cambio de dólares, van a percibir una miseria que no les va a alcanzar para vivir, tal como en los años 90. Por eso no es raro, Rocío, que estas respuestas rápidas, simplistas, penetren en sectores empobrecidos que están buscando cualquier tipo de solución. Y así como pueden no votar, bueno, también pueden votar respuestas mágicas, simplistas, imaginando que así van a resolver su situación actual. Julio, muchas gracias. Como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, gracias por el análisis. Gracias.